Hello, good afternoon, how are you? Ya están entrando todos, ya están la mayoría. Okay, today we're going to study about the past simple. The last week we studied the present simple. Now we are going to study the past simple. En el pasado simple hay, igual que en todos los tiempos, tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas, interrogativas. Y una oración afirmativa tiene sujeto, verbo, complemento. Ahora, si el primer verbo, porque a veces tienen dos, tres verbos, ¿no? Por ejemplo, she likes going to play volleyball, ¿no? Entonces ahí hay tres verbos. El primer verbo es el que manda. Entonces, si en una oración en pasado simple hay was o were como primer verbo, con was y were voy a negar y voy a preguntar. Entonces, en presente, ¿cómo era? El to be, is, are, am. Ser o estar. Ahora, en pasado, ya solo son dos formas: was y were. ¿Está bien? Acá hay ejemplos en presente y en pasado. Tom is at school today. Is en pasado sería was. Estar, estaba. Tom was at home yesterday. Otro ejemplo, we are at school today. Are en pasado sería were. We were at home yesterday. No se olviden que la expresión de tiempo es importante porque nos da el tiempo, por eso se llama expresión de tiempo. Hay que aprendernos de presente simple, presente continuo y ahora de pasado. La más común en el pasado es yesterday, last night, todo lo que empiece con last Wednesday, last week, last year, etc. Entonces, con eso ya tengo idea en qué tiempo está mi pregunta para saber si voy a responder en presente, en pasado o en futuro. Entonces, como dijimos, si el verbo to be está presente, así sea en la oración, así sea simple present o simple past, igualito, con eso niego y con eso pregunto. I, he, she, it, le va a tocar was. We, you y they, were. A los dos you en singular y en plural les va a tocar were. Ahora, si yo quiero negar, no necesito del auxiliar de pasado. En pasado ya no hay dos auxiliares, don't y doesn't. Solo hay uno, el didn't y el did, ¿no? Entonces, si hubiera was y were, yo digo, no necesito usar didn't para negar ni did para preguntar. ¿Ya? Entonces le aumentamos not al was, sería wasn't, al were, weren't. Eso sería el negativo. Entonces, los 8 sujetos, el verbo y el complemento. El complemento es at school y la expresión de tiempo va al final, yesterday. En pregunta tenemos que el verbo to be pasa adelante, todos se quedan en su sitio, nada se mueve, solo se mueve el verbo to be en pasado. Was al comienzo o were al comienzo. ¿Está bien? Y acá tenemos con respuestas cortas, que es bien importante, porque va a venir el primer espacio en blanco. Was, por ejemplo, no va a decir was, va a haber una rayita y en la respuesta yes, he, otra rayita para que no sepas con qué han preguntado. Porque con lo que preguntas, con lo mismo respondes. Entonces tú vas a decir, dice yesterday, le pongo did y vas a marcar did. No, ahora que entremos al did, ahí les voy a explicar y durante la práctica también cuándo uso was y cuándo uso were. ¿Ya? Ahí tenemos la pregunta. Was he at home yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Were you at home yesterday? Yes, you were. No, you weren't. Entonces me preguntan con was,
yo automáticamente voy a responder con was. Ahora, si no hubiese was o were en la oración afirmativa, cualquier verbo del idioma inglés va a estar, pero los verbos en pasado se dividen en dos grupos, regulares e irregulares. Los irregulares hay que memorizarlos. ¿Por qué? Porque van a cambiar totalmente su escritura. Primero vamos a ver los regulares a los que se les aumenta ed y también la regla, cómo aumentar la ed. ¿Está bien? Entonces primero vemos ejemplos de regulares, verbos regulares. Answer, arrest, brush, carry, climb, close, come, peinarse, cook, count, cried, dance, drop, finish, help, frighten. A esos verbos solo les aumento ed. Vemos otro grupo. Jump, learn, listen, live, look, open, paint, pasado painted, plant, play con L, pray con R, orar, rezar, pull, push, remember, return, save. Están viendo que son más, la mayoría son regular verbs y la minoría irregular verbs. Scream, show, smell, oler. No está cantando, es oler. Smile, start, stay, stop, study, talk, taste. Ahí no está comiendo, sino está degustando. Telephone, llamar por teléfono. Travel, walk, watch y work. ¿Está bien? Esos son los ejemplos de regulares que les he puesto para que vean que solo se agrega ed. Ahorita vemos las reglas. Entonces, ¿qué me dicen acá? Los verbos irregulares que tienen ed al final son para todas las personas, o sea, para todos los subject, pronouns o simplemente subjects. Hay 8 sujetos: I, you, he, she, it, we, you y they. A todos les va a tocar el pasado de play, played. Entonces, no necesito preocuparme porque a todos les toca play it. Work, stay, listen, igualito, con ed. Acá vemos las reglas. La primera regla es la única difícil porque hay que saber la pronunciación del verbo o hay que saber pronunciarla bien. ¿Qué nos dice la 1? Duplica la consonante si la consonante es estresada, o sea, tiene mayor fuerza de voz. Como en estos dos ejemplos. Stop, swap. Entonces, le duplico la P y le agrego ed. ¿Qué significa swap? Interchange o intercambiar. La 2 es súper fácil. Añadir solo la letra D cuando los verbos acaban en la letra E, como love y save. ¿No? Ya acaban en E, live, take, ¿no? Esos acaban también en dance, en E, y le agrego simplemente la letra D. Ya no necesito la E porque ya la E es la letra final. En el tercero, acá como siempre hay que tener cuidado con los verbos que acaban en Y, pero les precede una consonante. Ahí tendríamos que cambiar la Y a I latina y luego agregar recién la ed, como Harry, con H, ¿no? Harry. Eso significa darse prisa. Entonces, después, antes de la Y está la R. He, Harriet, pondría. Watch out significa cuidado. Hay que tener cuidado que antes de la Y haya una vocal. Plate. Entonces, súper fácil para agregar la ed.
Ahora vemos ejemplos de verbos en pasado simple, pero que sean irregulares, que cambien totalmente su escritura. ¿Está bien? Entonces, como es lo mismo es que sea regular o irregular, no importa, solo es los dividen en dos grupos para que puedan aprenderse de memoria mejor. Yo me aprendo los irregulares que son menos y el resto digo, este nunca lo he visto como irregular, entonces es regular. Como son pocos, a los otros ya les aumentas la ed. Y en una oración afirmativa, en pasado simple que tiene sujeto, verbo, complemento, el verbo va en pasado. No se olviden, en oraciones afirmativas, en pasado simple, el verbo también va en pasado simple. En negativas y en preguntas, no. El verbo va en forma infinitiva. Acá tenemos ejemplos de verbos en su forma pasada. Hay las diferentes formas. Go se convierte en went. Eat, ate. Take, took. Tomar es take, ¿no? Take a taxi. No de beber. Drink es beber. Speak, spoke. Eat, ate. See, saw. Fly, flew. Think, thought. Ya, muy bien, esos son los que cambian su escritura. Y también en los verbos irregulares están incluidos los que no cambian. Los verbos sin conjunciones en inglés, como put en presente, pasado simple o pasado participio. Todos estos 8 verbos no cambian ni en pronunciación ni en escritura. Entonces significa poner, colocar, igual que set, set, set. Poner, colocar. Eso me tengo que aprender, porque ya vino el verbo costar. Cost, cost, cost. Shut up, cerrar la boca. Shut, nomás, significa cerrar, como close. Cat, este verbo ya ha venido y le han puesto consonante, vocal, consonante, doble T y recién la ED. Y ahí han marcado, porque les han puesto otra alternativa que decía cat con una sola T y con la ED. Y les hacen caer, dicen, ¿por qué me dan con dos T's y este solo me dan con una T? Entonces, ¿está bien el que tiene doble T? No, es igual. ¿Ya? El verbo cortar igual es en presente, pasado, futuro, en cualquier tiempo. Hit, ¿qué significa? Y como verbo significa golpear o pegar. Esto es herir. Hurt, hurt, hurt. Hacer daño, lesionar o herir. Let, let, let. Eso también me tengo que aprender de estos. Estos 8 verbos tienen que estar en mi mente bien clara para que no me pongan o me hagan caer en el examen. ¿Qué significa let? Dejar que alguien haga algo. Más fácil, permitir. ¿Está bien? Ahora, ya hemos hablado de oraciones afirmativas que el verbo va en pasado. Ahora, ¿qué pasa en oraciones negativas? ¿Qué les dije? Que el verbo va en forma simple, en infinitivo. Como vemos acá, subject, didn't, infinitive. You didn't buy. El verbo lo tengo que poner en infinitivo. Tickets for the concert. No compraste las entradas para el concierto. El que me va a dar el tiempo va a ser el verbo, el auxiliar. El verbo no me va a dar el tiempo porque va a ser don't buy, doesn't buy. Con cualquier auxiliar en negativa o en pregunta, el que da el tiempo es el auxiliar. Entonces, no solo funciona con didn't, sino con don't, con doesn't, también el verbo va a estar en forma simple, o sea, sin S en presente, ¿no? En este caso, sin ed o dependiendo si es regular o irregular. Entonces, en negativas no me preocupo de saber el pasado del verbo. En interrogativas tampoco me preocupo
de saber el pasado del verbo, porque empieza con did más el sujeto. El did va antes del sujeto. Y si hay WH, primero va la WH, después el did y después el sujeto. Y del sujeto viene el verbo y el complemento, ¿no? En el complemento vamos a encontrar la expresión de tiempo. Acá tenemos cómo viene en el examen. Esto que esté en blanco, en otro color que no es blanco, es lo que viene con puntos suspensivos. Did Michael do his homework? El did y el do que va en forma simple van a estar en blanco. Y te van a decir, yes, he, puntos suspensivos. ¿No? ¿Por qué? Porque si acá te ponen did, dices, me han preguntado con did, acá voy a poner did. Entonces te dan en blanco, los dos did te van a dar en blanco. Y tú dices, Michael, me dan did, me dan was, me dan were, wasn't, weren't, ¿no? Entonces tú dices, ¿hay verbo en la pregunta? Sí, sí hay verbo. Entonces, solo cuando hay verbo se usa el did o el didn't. Entonces, marcan did / did, ¿no? Si es negativo, didn't. Yes, he did. Acá tenemos más ejemplos. ¿Ve? Did and eat en presente. A hamburger, no, she didn't. ¿Por qué? Me han preguntado con did y como respondo con no, tengo que decir didn't. She ate salad. ¿Y acá por qué lo pongo en pasado? Porque después del punto ya empieza una oración de punto a punto y es una oración afirmativa que tiene sujeto, she, verbo, ate y complemento salad. Entonces, la información adicional siempre va a estar en presente, el verbo o más fácil en infinitivo. Infinitivo es que el verbo termina en ar, ir. Ahora me dan otro. ¿Ya? Son dos, tres ejemplos más nomás. Did they win the match? Yes, they did. El win, están viendo que va en presente. Acá. Did she ride? Presente, montar, cabalgar. Her bike, bicicleta. To work? No, she didn't. Did y didn't me van a dar en blanco. Y el ride también. Me van a poner did, rode con O y acá didn't. Entonces, no se olviden. En pregunta no puedo marcar el verbo en pasado, sino en presente. Claro, acá ya la información adicional ya está en afirmativa, pasado. She drove to work. Ella manejó al trabajo. Y la última. Did she go? Presente. To the beach? Yes, they did. Me preguntan con did they, respondo con they did. Y si fuera negativa, no, they didn't. No se olviden, el verbo va en siempre en presente, en negación y pregunta. Solo ven pasado en afirmativas. Ahora, los usos del pasado simple. Acciones que comienzan y acaban en el pasado. Entonces, comienza y termina la acción en el pasado. Ejemplo, I went to the beach last Sunday. Yo fui a la playa el domingo pasado. Entonces, ya pasó el domingo, ya fue y ya volvió. Comenzó y acabó esa acción. Por eso lo ponen en pasado simple. Otro ejemplo, I bought a new car. Comprar en pasado es bought. Yesterday. Así yo quisiera retroceder el tiempo. Ya comencé a comprar y terminé de comprar. Entonces, es una acción completa en el pasado que comienza y termina. Ahora, tiene un segundo uso que hay 2 o 3 ejemplos en la práctica. En el segundo uso dice acciones que pasan una después de la otra en el pasado, como en una historia. Entonces, ahí más o menos que no se entiende bien, ustedes dicen, el pasado simple tiene un segundo uso que es para dar el orden, primero, segundo, tercero. ¿En qué
¿Qué oración es primera, segunda y tercera? La que me dicen primero es la que sucede primero, la que me dicen segundo es la que sucede segundo. Entonces acá dice, he came in, took off his coat and sat down. Entonces, come in es su presente. Take off es su presente. Sit down es su presente. Traduciendo, él entró, se sacó su saco y se sentó. Ese orden. Primero tiene que entrar, segundo sacarse su saco y tercero recién sentarse. Otro ejemplo, I went to the disco o I went into the disco and saw my favorite girl and then I asked her to dance. Primero voy a la discoteca, primero veo a la chica, o segundo veo a la chica y tercero le pido bailar. No, primero voy a pedir bailar, después la voy a ver y después voy a ir a la discoteca. No, en ese orden es lo que suceden los acontecimientos. Para dos cosas entonces nos está sirviendo el past simple. ¿Ya? Entonces entramos a nuestra práctica. Y siempre vamos a estar necesitando esto, ¿no? Primero vamos a necesitar was y where. ¿A quiénes les toca was? ¿A quiénes les toca where? Acá me dicen, completa con was y con where. Entonces, ¿de quién depende? Del sujeto. En este caso, ¿a quién le pongo was? Ahí pongo was o where. Was. Ustedes me tienen que decir, was. Was. They, en la 2, they. Es solo para que sepan. Were. Where. Tus papás, father and mother. Were. Were o weren't, pero solo me dicen was o were. ¿Para qué was o were? Para saber si saben esto que es importante, porque la mayoría se equivoca. Mary in the street this morning. Was o were? Was. Was. My aunt, mi tía, para los jóvenes que no saben mucho o que no tienen mucho vocabulario. Es she. Was. Was. I, primera persona singular. Was. Was. Ahora me dan dos, plural. Jean and Kelvin, ¿no? Este es el sujeto. They. Mentalmente digo, eso es they, porque nosotros no somos Bill ni Kevin, ni ustedes son Bill and Kevin. Entonces, es they, ellos. ¿Qué verbo? Was o were. Es el verbo to be, por Were. supuesto. Were. Acá más fácil, ya me dan de frente we. Se van a Were. olvidar. Where. Se van a olvidar. Por eso es que primero yo les he puesto esto. Para que se acuerden y ya no estén repasando otro rato. Mamá. Mi mamá en casa Was. esta mañana. Estaba en casa esta mañana. Ahora, Mary y Paul. ¿Qué le pondría ahí? Were. Was o where? Where. ¿Ya? Cuanto más practicamos, más aprendemos. No, que no, ya me aburrí, ese ejercicio está súper fácil, pero más tarde lo vamos a necesitar para no confundirnos con el did. His friends, Were. were. Muy bien. La 12. I late for Was. the cinema. I was. De nuevo, we. We was o were. Were. Where, muy bien. Ahora me dan pregunta. Ahí está el signo de pregunta. Quiere decir que el to be va a ir primero. Was you o were you? Were. Were you, muy bien. En la 15, it. Esto es el sujeto. Antes del sujeto va el was, were o did.
antes del sujeto, que son 8. I, you, he, she, it, we, you o they. Ahí, ¿qué va? ¿Ves? Como si fuera afirmativa, negativa o pregunta, va a ir siempre, por ejemplo, en la 15, el was. Was it hot yesterday? Y en la 16, your friends. Acá, ¿por qué se equivocan? Porque piensan que este your es este you de acá. Este you es where, pero acá tiene R, o sea, es posesivo. Posesivo. Tus amigos, ellos, they. Para your friends was o were. Where? Muy bien. Ahora en la 17, your father. Yes. Tu papá. Esas dos preguntas hacen he, Was. was. Ahora sí tengo you, sin R. Where? Where. Es este you de acá. Where. Ahora vamos a practicar, antes de entrar a las que tienen opciones o alternativas, preguntas. Ya. ¿Cómo era? Si en una oración el único verbo es was o was o were es el primer verbo, ¿qué hago? Con eso pregunto. Pero si hay otro verbo diferente al was o were, necesito usar did. Por ejemplo, acá, buy. Con todos los verbos en realidad se usa did para preguntar y negar, menos con was y were. Ya más fácil para que se acuerden. Acá ya tengo la pregunta ordenada. Lo único que me falta es el did, porque ahí les ponen para que pongan were, was o did. No sepan qué, pero ustedes dicen, ah, hay verbo. De frente le toca did, pero ¿dónde lo pongo el did? ¿En qué parte de la interrogativa? Antes del sujeto. When did you? You es sujeto. When did you buy that tablet? ¿Está bien? Los voy a esperar a ustedes, ya tenemos tiempo. Esta práctica es rápida, ¿no? No está difícil. Ahora acá el sujeto es it, tu computadora o computadora. Es it, así sea nueva, blanca, negra, ¿no? Bonita, fea, lo que acá le ponen el adjetivo nueva, new, ¿no? Pero le pueden poner big, small, black, white, etcétera. No importa eso. El subject pronoun va a ser it. Y antes del it pongo el did. ¿Cómo sería? How much? Eso pregunta por precio. Díganme, yo les espero que sea un minuto. ¿Tiene verbo? Sí, sí hay verbo. Entonces, cuando hay verbo, necesito did. ¿Dónde va el did en la 2? Ah, después del WH y antes del sujeto. How much did your computer cost? ¿Está bien? Ya. Ahora en la 3. Me fijo si hay verbo o no hay verbo. Si hay verbo, el verbo hacer.
¿Dónde va el did? ¿Dónde va el did? Díganme. Antes del you. Exacto, antes del sujeto. Entonces, la pregunta sería, what did you do after school? ¿Qué hiciste? ¿No? Después de salir del colegio, ¿cuándo? Ayer, yesterday. ¿Está bien? Ahora en la 4 es una pregunta pero negativa. La pregunta puede ser afirmativa o negativa. Estamos más acostumbrados a afirmativas, ¿no? Pero ahí tenemos que decir, ¿por qué no me llamaste anoche? ¿Dónde va a ir el didn't? Solo al did lo ponemos el not para que sea negativa. Antes del you. Exacto. Así les parezca repetitivo o aburrido, tienen que saber. Entonces sería, why didn't you call me last night? Why didn't you call me last night? En las 5. ¿Hay verbo? Sí. Entonces necesito did para preguntar. ¿Dónde va el did? Antes de that. That significa papá. Father, padre. Entonces, where did that say the photos on your computer? Where did that? ¿Está bien? La 6. ¿Qué archivos? Which files? You delayed. Tú borraste. ¿Cómo digo? Para que no sea borras y sepan que tengo que traducir borraste. Antes del you. El 7. How many copies Gary print yesterday? ¿Cuántas copias Gary imprimió ayer? ¿El did dónde va? Antes de Gary. Exactly. How many copies did Gary? La 8, la última ya es la 8. Para que ya empiecen con sus opciones. Which company Steve Jobs helped to start? ¿Dónde va el did? Y es su último ejercicio para que ya se les quede. El did dónde va antes del sujeto. En esa oración, ¿quién es el sujeto? Steve. Steve es el sujeto. Entonces, which company did Steve Jobs help to start? ¿Está bien? Ahora en la parte 3 de la práctica. Vamos a ver
ya con alternativas. Como les decía, me van a dar en blanco. Es una pregunta. Puede ir was, where o did. Bueno, elimino el was porque was no le toca a you. La A ya totalmente ya la desligo de ahí. Entonces puede ser were you o did you. ¿Cuál será? ¿Cómo me doy cuenta que voy a usar were? ¿O cómo me doy cuenta que voy a usar did? Por el verbo. Me fijo si en la pregunta hay verbo. ¿Hay verbo en la pregunta? Sí, sí hay verbo. Entonces, ¿qué hago? Pregunto con did y respondo con did. ¿Está bien? Pregunto con did y respondo con did. Si fuese no, sería didn't el segundo. Ahora en la número 2. ¿Hay verbo o no hay verbo? Para saber con qué voy a preguntar. Entonces, cuando hay verbo, me olvido del was y del were. Solo pienso en el did. Entonces, va a comenzar con did. ¿Cuántos con did tengo? 3. Me falta el segundo espacio. Didn't. Didn't. Entonces, marcamos la letra C. En el otro, es pregunta también. Your mom. Primero me fijo del sujeto. Your mom podría ser was, porque es she, pero where no. Was o did. Entonces, una de estas 4 tiene que ser. Was. Was, muy bien. Me fijo. Sujeto, preposición in on at, artículo, eso no es verbo. Cocina, sustantivo. Expresión de tiempo last night. Entonces, was. En la 4, ¿hay verbo o no hay verbo? Si hay verbo, uso did. Si no hay verbo, was o were, dependiendo quién sea el sujeto. Where. Were you at school an hour ago? No hay wasn't. ¿Por qué? Porque en la respuesta de segunda a primera persona me están respondiendo. Pues, ¿estuviste en el colegio hace una hora? No, yo no estaba. En la 5, sí hay verbo. En la respuesta está el verbo. Entonces, me olvido del was y del do. ¿Por qué? Porque dicen yesterday y do solo se usa para presente. Hay a y D. Hay 2 alternativas. ¿Cuál sería la A o la D? La D. Muy bien. En pregunta, el verbo va en forma simple. Muy bien. En la 6, acá cuando va solito, significa la última vez. Y esta es una oración afirmativa. Entonces, mi verbo tiene que estar en pasado. Yo digo, les ayudo en esto. Las va antes del verbo en pasado.
¿Cuál es la respuesta? Como es afirmativa, el verbo tiene que estar en pasado. La E. La E. Las so. ¿Y cómo traduzco? La última vez que yo lo vi a él fue hace 2 días. La 7. Because une 2 oraciones. Esta oración ya está completa. No necesito. Lo que necesito es esto. Acá tengo que buscar si hay verbo o no hay verbo para saber con qué voy a preguntar. ¿Con did o con was? No voy a preguntar si no voy a afirmar. No necesito entonces did si es una oración afirmativa. Necesito un verbo en pasado. No hay verbo. Entonces, él no estaba en la reunión el lunes. Esto es reunión. En la 8, sí hay verbo. Ahí está el verbo en pasado y en presente. Entonces necesito did al comienzo, porque es pregunta. ¿Cuál sería? Did she went o did she go? La C. Muy bien, la letra C. Ahora, ¿cuánto tiempo te toma o te tomó, porque es pasado, a ti manejar desde Huancayo hasta Jauja? Entonces, tengo verbo, uso did. En la 10, recién estamos en la 10. ¿Hay verbo? Sí, aquí está. El segundo espacio, sí es verbo. Es como les he dicho, me van a dar en blanco. Entonces necesito el did, C o D. ¿Cuál sería mi respuesta? La D. D. ¿C o la D? D. Enjoy en forma simple, en presente, en infinitivo. Ahora acá, es una oración afirmativa. Yo vi una gran película en televisión anoche. A ver, ¿cuál sería? El único que esté en pasado, ¿cuál es? La E. Yo vi. Los demás están en presente simple y continuo. Acá, because une 2 oraciones, porque yo no estaba con hambre. Entonces, sería, yo no comí la comida porque no tenía hambre. Entonces, tiene que haber auxiliar y verbo. En la siguiente, me dicen, ¿por qué te levantaste más temprano? ¿O por qué no te levantaste más temprano? Tú vas a llegar tarde. You are going to be late. Eso es lo que me dice que lo ponga afirmativo o negativo. Y como hay verbo get up, uso did o didn't. ¿Cuál sería mi respuesta? Ahí tenemos de la A a la E. ¿Cuál Didn't. sería? La B, didn't. El único que tiene negativo. En la 20, ¿hay verbo? No, no hay verbo. Entonces,
Para you le toca where. ¿Está bien? Ahora en la 21. ¿Dónde estabas ayer? ¿Dónde estabas yendo ayer? Yo, cuando yo te vi. Vi en pasado. La C. A ver, la 22. Es una oración afirmativa que está unida con bat. El primer espacio. Yo quería comprar pan ayer. Quería, por eso. Tiene que estar en pasado. Wanted, ya lo tengo. Esta es la única. ¿Eh? No hay más. No hay más. Want, didn't, want. Yo quería comprar, pero el vendedor no tenía. Ya tengo el did más el dot. Didn't have. Entonces marco la letra D. Y a ver la 23 ustedes. Ayer yo, mi tarea, mi habitación, me dan hacer, limpiar y decidir salir. ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Ayer yo hice mi tarea, limpié mi cuarto y decidí salir. ¿Cuál pongo? Díganme, les espero nomás. La C. Sí, muy bien. La letra C. En la 24. El domingo pasado. Last Sunday. Entonces, es una oración afirmativa. El primer espacio es afirmativo y so es una conjunción que une dos oraciones. Primero me fijo en el primer espacio. ¿El clima está perfecto o estaba perfecto? La B. Was estaba. Dice el domingo, estamos hablando del domingo. La D dice el clima está perfecto. La C también dice el No, la clima B, la está B. perfecto. A la B, ¿ya? Ahora les explico por qué no es la B. Porque el primer verbo acá es yo decidí y no puedo decir salí, sino salir. Después de tú, el verbo va en infinitivo. Ya el primer verbo ya está en pasado. Decided es regular y los otros verbos ya están en presente siempre, en español o en inglés. Decidí, así ustedes lo traduzcan, decidí salí o salir. Entonces es el otro was. ¿Cuál sería el otro was? Go, decidí salir.
A ver ahora ustedes. Y tú sabes a quién yo vi. A Katy, mi enamorada. Entre estos nomás está la respuesta. ¿A quién yo vi? Ahí. ¿Cuál sería? ¿Cuál de esos 4 verbos está en pasado simple? Por ejemplo, este está en pasado participio. Es el verbo ver. En este caso, ¿cuál sería? So. Sí, so. Y la última. Yo quería decirle hola a ella, pero después yo me detuve. Los dos en pasado. ¿Por qué? Porque los dos son afirmativos. La letra B, stop, con doble P, no se olviden siempre. Ahora les explico su tarea. ¿Cómo es su tarea? Les van a dar una lectura, ¿no? Les están dando una lectura y dice, a veces yo odio las computadoras. Una vez cuando yo traté, tengo que ponerlo en pasado el verbo. El número 1 es el verbo tratar. Entonces, Y consonante y ET. Traté de hacer mi tarea de inglés en mi laptop. La batería, el número 2, se acabó. En pasado, ran out. La 3, hasta la 3 les ayudo. Yo me eché sobre mi cama. ¿Ya? No necesitan traducir. Ustedes de frente ponen el verbo en pasado. El pasado de esto. El pasado de la número 5. ¿Ya? Entonces, ustedes ya van poniendo los pasados de los verbos. Forget, forgot, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí nos quedamos y continuamos la siguiente semana con el pasado continuo. Pero igualito vamos a repasar el pasado simple, porque en mi examen no va a venir, pocas veces viene el pasado simple solito y en pregunta, no viene en afirmativo ni negativo, viene en pregunta para que les dejen en blanco el primer espacio y el último espacio, como les he dicho. Igualito les voy a volver a hacer repasar, ¿ok? Ahí nos quedamos y seguimos la próxima semana. Bye bye, see you next week.